Buenas, ¿qué tal? En este video explicaremos la instalación de la polea de pared. Herramientas y todo lo que viene ya lo hemos visto en los otros videos, así que vamos a ir de frente al grano en todo lo que es cuestión de medidas de altura que se recomienda. Acá tenemos dos medidas, la medida que se trabaja individualmente y la otra medida que se trabaja conjuntamente con la polea para barras. Si tú quieras trabajarla en crossover, también puedes trabajarla en las poleas bajas inferiores conjuntamente con los hombros. Es la misma que en los gimnasios, igual, esa misma máquina, pero para eso tienes que trabajar ahí dos medidas diferentes. Una, la individual, cuando no la quieras trabajar con la polea para barras, y la otra que es una medida diferente, que la quieras trabajar con la polea para barras. Vamos a trabajar la medida de la polea de pared individualmente. El lugar en donde tú quieras trabajarla, pones la polea y donde muere el cable acerado, ahí sería la altura recomendada, un poquito más abajo. Por ejemplo, si tu techo es un poquito más abajo o tú la quieres por cuenta propia un poquito más abajo, normal, la puedes poner a esa altura, como gustes. Acá hay unas grapas en la parte inferior donde tú la puedes graduar con una llave número 8 o un alicate, graduarlo y ponerlo a la altura que te recomiende. ¿Para qué? Para que no quede muy suelto el cable. Voy a explicar la medida recomendable cuando la quieras trabajar con la polea para barras. Cuando la quieras trabajar así o de repente así o cruzado. Cuando vas a trabajarla ambos productos al mismo tiempo. Entonces para ello hay que tener dos medidas. La medida de separación y la medida de altura. La medida de altura es la que va desde el suelo hasta la rueda de la polea para barras. Para tomar la medida de separación, imagínate que acá estás haciendo un ejercicio, entonces la otra polea de pared también tienes que jalarla de acá. Para ello, polea para barras, yo la voy a trabajar justo en el medio de las barras. Tú de repente quizás la quieras trabajar ahí, pero vas a tenerte que correr un poquito más allá. De repente no tienes mucho espacio, la trabajas ahí, cosa que cuando trabajes ya no te vas a ir allá, sino vas a venir un poquito más acá y ahí es donde te va a ahorrar más espacio aún. Pero yo, como no tengo muy poco espacio ni tampoco tengo demasiado espacio, la voy a trabajar en el medio. Yo la quiero trabajar ahí en el medio. La medida de separación es detrás del cable donde muere, ahí tu mano, y abres el otro brazo. Entonces ahí sería la medida de separación. Lo marcas. Una vez marcado la medida de separación, ahora vamos a tener la medida de altura para que las dos trabajen a la misma altura. No trabajes un poquito más, un poquito menos, no. Saber cuánto tiene la medida de altura la polea para barras para que la pongas en este lado y así tú la puedas trabajar uniformemente. Tiene 1,92 m y esa medida tiene que tener en la medida de la polea de pared. La polea de pared en donde hemos marcado la medida de separación, ahora le vamos a dar la altura. Tiene que tener 1,92. Ahí está. Una vez que ya tenemos las dos medidas de separación y de altura, no te preocupes, ahorita te voy a enseñar cómo es la instalación para que quede bien centrado la polea de pared. Ahora te diré la medida de la polea baja. Puede ser entre 5 a 30 centímetros, depende como guste. A veces hay unas losetas o a veces hay un impedimento, así que normal entre 5 a 30 centímetros es lo que se recomienda. Pero si tú la quieres trabajar con la polea baja para
barras, entonces para que puedan hacer los dos al mismo tiempo, ¿no? Usarlos, y para que uno no sea más largo que el otro, entonces vamos a medir cuánto tiene esta polea baja para que tengas la medida baja de la polea de pared. Del suelo hacia la base de la polea baja tiene 16 centímetros. Esa medida la tenemos que dar en el otro lado. Esta polea baja tiene que trabajar perpendicular con la polea alta. Medimos 16 centímetros. Finalmente vamos a graduar el cable acerado para que pueda trabajar conjuntamente con la polea para barras. Acá, como verán, tienen unas grapas como en forma de unos candaditos. Eso se puede semiajustar o ajustar con una llave número 8 o un alicate. Vamos a intentar que el cable de la polea de pared tenga la misma altura con el cable de la polea para barras. El cable de la polea para barras termina ahí, justito, donde empieza el portadisco. Y lo mismo tiene que ser acá en la polea de pared, justito ahí. Luego con la polea baja lo medimos igual y lo graduaremos con una llave número 8 o un alicate. Acá está un poco flojo, pero lo vamos a poner ajustar para que esté a la misma altura.